La crisis ocasionada por el COVID-19 representará un antes y un después para las nuevas generaciones. Hoy, que es justamente el Día Internacional de la Juventud, platicaremos con 4 jóvenes destacados que nos contarán su experiencia durante esta pandemia y su visión sobre el futuro de las juventudes y cómo se está viendo hoy. ¿Quiénes son ellos? Les dejo este trabajo que preparamos para presentarlos. Hoy presentamos a 4 representantes de una nueva generación, consideradas mayoritariamente como centennials. Está con nosotros Mili Herrera. Originaria de Oaxaca, Mili es una artista dedicada al dibujo, la historieta y la animación. Cursó la carrera de artes visuales en Esmeralda y desde entonces su obra ha estado basada en el arte secuencial y la caricatura. Su trabajo retrata temas actuales como la diversidad de género y problemas como las políticas civilizatorias y el machismo. Mili participa activamente en su comunidad dando talleres de dibujo en distintos colectivos y proyectos en la Sierra Norte y costa oaxaqueñas. Tomás Cachadorian, veracruzano que radica en la Ciudad de México. Tomás se define a sí mismo como un hombre blanco privilegiado. Sin embargo, cree en el uso de los privilegios como mecanismo para su abolición. En 2018, Tomás participó en el equipo de estrategia digital de la campaña de AMLO, Abre Más los Ojos. Tomás es un ambientalista convencido. Es fundador de la organización estudiantil Verde ITAM, Ecologismo. Activista de la movilidad urbana y ciclista. Actualmente trabaja en la industria tecnológica enfocada en los recursos humanos. Hanky Aventuras, Alejandro Vega o Hank es un joven profesionista y creador de contenido digital. Estudió mercadotecnia y desde entonces ha trabajado en campañas políticas en el área de comunicación e imagen y es community manager de varias empresas locales. Hank también es un famoso creador de contenidos digitales. Tan solo en Facebook tiene más de 475,000 likes y casi 900,000 seguidores. Sus videos destacan por ridiculizar la cultura de los mexicanos privilegiados, también conocidos como Huayhicans. Ya los oíste, no lo hagas. Quiérete, rey. No, quita eso de mi vista, bro. Quiérete, por favor. Quiérete, bro. Quiérete, rey. Quiérete. Erlanli Rodríguez, mejor conocida como Erly, es una mujer de 23 años, originaria del Estado de México y que se considera feminista. Recientemente se ha viralizado en redes sociales por sus videos, donde ridiculiza las actitudes incongruentes de los hombres machistas. Esto lo ejemplifica a través de un personaje a quien llama Tomás, un hombre que vive con su mamá, que aporta solo 200 pesos de pensión para sus hijos y que además es antiaborto. Mi mamá salió con la de que le tengo que dar para el gas, güey. Que si me quiero bañar con agua caliente, que le dé para el gas. Que no mames, si todos se bañan ahí, güey. Estos 4 jóvenes forman parte de esa generación que suele considerarse como centennials, con quienes hoy conversaremos. Bueno, pues hoy tengo el gusto de platicar con Erly, Mili, Alejandro, Tomás y espero que no resulte un poco castrante esto, pero vamos a medir los tiempos de cada uno para hablar, es lo que hacemos normalmente en este espacio. Son participaciones de 1 minuto, algo así como en 270 caracteres o no sé cuántos que tiene un tweet, pero la idea es que de esa manera todos tengan la misma oportunidad para expresarse. Bueno, déjenme plantearles la primera pregunta. Ustedes acaban de ver esta cápsula sobre los centennials. Yo quisiera primero preguntarles si ustedes se sienten parte de una generación, si les hace sentido esto de los centennials, de la generación Z, qué les dice, se sienten centennials o estos términos no tienen nada que ver con ustedes. Vamos a darle la palabra a Alejandro Vega, al Hank. ¿Te sientes parte de una generación en particular? ¿Te dice algo de esto de generación Z o de centennials, etcétera? Bueno, hola, más que nada. Yo no me siento parte de esta generación porque es una generación bastante distinta a la que yo soy. Yo, por ejemplo, soy millennial, pero tengo hermanos que son centennials, son más chicos que yo, y veo que es muy, muy diferente lo que yo he vivido a lo que ellos están viviendo ahorita. Y bueno, ahorita les está tocando una situación difícil,
Y creo que pues también ellos pueden aprender de esto para crecer y cuando ya sean mayores, pues eh, bueno, que esto les haya ayudado a entender varios problemas que tenemos en la sociedad. Claro, gracias, Hank. ¿Qué nos dices, Early? Pues mira, no sé si realmente me pueda considerar parte de la generación como tal, porque yo siento que soy el sándwich, ¿no? Entre los millennials y los Z, pero considero que mi público es más dirigido hacia los generación Z, centennials, y la verdad están bien, bien ubicados los chicos, pero también hay muchas situaciones que afrontar. Creo que vienen problemas sociales muy de tiempo atrás. Entonces, sí, siento que está difícil para nosotros llevar todo esto, sobre todo a nosotros que llevamos como que una batuta en cierto número de personas, porque lo que hagas y digas va a ser tomado en cuenta. Entonces, es algo difícil la pregunta y pues nada, siento que sí tengo voz sobre esta nueva generación y sobre todo me encanta que ya nada se pasa por alto. Esto es una de las cosas que más me encanta de lo que se está viviendo actualmente. Gracias, Tomás Cachadurian. Sí, comparto lo que dice Herley. Herley, tienes otro fan. Pero sí, o sea, estas generaciones, yo creo que, digo, ponerles un nombre, pues digo, es un poco limitador, pero sí compartimos muchos problemas que ya sea entre los millennials o las Z o los centennials, pues sí se ven repetidos, ¿no? Y como dice Herley, que no queremos dejar pasar pues muchos problemas, pues porque pues ya los estamos viviendo ahorita y, y pues sí, o sea, nosotros creo que vemos el futuro cada vez más a corto plazo porque pues nuestros problemas son al día a día. No tenemos como que esta facilidad que tenían las demás generaciones de hacer planes más a largo plazo, porque pues con el caso de la pandemia hoy en día, pues ni siquiera sabes si vas a tener trabajo en 6 meses o en un año. Claro. Gracias, Tomás. Mili, a ver si podemos escucharte ahora. Perfecto. Bueno, pues sí, creo que son como, me quedé en subjetivas, que pueden ser como definiciones subjetivas, ¿no? Y que también como el tiempo es relativo, también pues puedes vivir en una sociedad en la que, digamos, pertenezcas a una etapa adulta después de los 13 años y no haya esta parte como de adolescencia, ¿no? Que creo que sí es como una construcción social hasta cierto punto. Entonces, sí me identifico, pero parcialmente. Gracias, Mili. Déjenme plantearles otra pregunta. Hay un término peyorativo que suele utilizarse para denostar a las generaciones más jóvenes. Les llaman generación de cristal. Cristal quizás por delicados, porque de todo se ofenden, porque no les puedes decir nada sin que te digan que eres racista, homofóbico, clasista, machista. Por ahí va un poco esa narrativa que yo desde luego no comparto. Pero ¿qué opinan ustedes de este término y cómo responden a quienes pues les llaman de esta manera? Tomás, empecemos contigo. Pues yo creo que pues tienen razón, no en que seamos de cristal, pero sí en el hecho de que ya no soportamos ciertas actitudes que pues se han venido teniendo desde todas las generaciones anteriores. O sea, creo que esta generación está haciendo un trabajo que nunca se hizo en las generaciones anteriores, pues por lo mismo, o sea, porque ya no vemos tampoco muy claro de nuestro lado para dónde van las cosas, pero lo que sí vemos claro es que no pueden seguir como están, ya sean en temas pues, del machismo, económicos, racial, donde pues sí ya decimos, oye, pues o sea, este supuesto status quo que tenemos, pues no funciona y se está llevando de paso a muchísimas personas. Claro, gracias, Tomás. Mili, ¿qué podrías decir? Creo que coincido con Tomás. Se percibe como una fragilidad este tipo como de reacciones que nuestra generación posee, pero justo creo que al romperse muchos como contratos de progreso o de éxito que en la generación anterior existían, o sea, como de que si estudias vas a encontrar un mejor trabajo, de que si haces ciertas cosas bien puedes obtener una recompensa, como que todo entra un poco en crisis. Hay varias nociones que se encuentran como erróneas, ¿no? Y que las consideramos como tales.
Entonces, pues se podría ver con fragilidad, pero creo que es una como vista más crítica a la realidad en la que vivimos, ¿no? Claro, Early. Pues yo considero que el término generación de cristal está como que muy mal ocupado, porque realmente, lo vuelvo a mencionar, ya nada se pasa por alto y eso está increíble, pero también debemos considerar que nosotros hemos ayudado a que ciertas partes de otras personas despierten, ¿no? Hay gente, es una cuestión también de realidades, hay gente que viene con creencias muy arraigadas, es un tipo de ideología diferente a la de nosotros, entonces creo que ahorita con dejarles claro qué cosas no están bien, ayudamos y más que ser, porque también he escuchado que la generación de Mazapán, más que rompernos, creo que antes nos rompíamos más al ofendernos, al lastimarnos, al estarnos juzgando y criticando, y creo que es una cuestión también de criterio. Entonces, yo me siento muy orgullosa siempre lo voy a decir, de ser de la generación de cristal, porque gracias a eso ya no rompo a otros. Gracias. Tú, Hank, ¿te sientes parte de esa generación de cristal? ¿Cómo ves ese término? Bueno, hay, bueno, las generaciones actuales, pues se les dice, bueno, otras personas les perciben que es generación de cristal porque por lo mismo de que cualquier cosa les puede ofender, pero yo creo que ahorita tienen un criterio más amplio de las cosas que pasan, ¿no? Porque ahorita tenemos más acceso a la información, tenemos más, el uso de Internet que a veces nos abre las puertas sobre temas que antes no se discutían, el racismo, el machismo, y yo creo que está bien que podamos expresar esas opiniones y podamos, digamos, antes no se tenía un alto. Se nos fue. Bueno, vámonos un corte y ya volvemos. No se vayan, seguimos con esta plática con jóvenes centennials, millennials, como quiera cada uno identificarse. Ya volvemos. Gracias por regresar al Octágono, nuestro espacio de discusión, análisis y debate político aquí en La Octava. El cambio climático y la crisis del sistema capitalista son dos elementos que han marcado a los centennials, pero seguramente el problema más fuerte que les está tocando en este momento sea la pandemia, la que sin duda repercutirá fuertemente en su futuro. Ya está repercutiendo en su presente. Les presentamos una cápsula sobre el tema que preparó Pedro Bejarano. De acuerdo con el INEGI, quienes nacieron entre mediados de los años 90 y finales de la década de los 2000, conocidos como Generación Z o Centennials, representan el 26% de la población mexicana, es decir, 32 millones de niños y jóvenes. La incertidumbre en el futuro para esta generación deriva de la crisis climática y una inestable economía mundial. Se ha acrecentado este año por la catástrofe social de la pandemia. En el contexto de la crisis por COVID, 63.6% de los centennials, poco más de los 19 millones, están en edad de estudiar. De ellos, sin embargo, tan solo unos 8 millones pueden costearse sus estudios siempre y cuando los alternen con trabajo. Además, solo un poco más de quienes estudian tienen acceso a Internet, por lo que pueden acudir a sus clases en línea. Sin embargo, de esos pocos más de 8 millones, la mitad no han podido hacer el examen de admisión a la educación superior o han tenido que dejar sus actividades educativas por cuestiones económicas. De los más de 10 millones restantes que no estudian, el INEGI señala que al menos la mitad no tiene el empleo con sueldo completo o lo perdieron al principio de la crisis por ser relativamente nuevos en sus puestos de trabajo. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del INEGI, a los centennials les preocupa que las personas encargadas de controlar esta crisis no lo logren gestionar adecuadamente, por lo que cree que como ciudadanía deberíamos respetar más las medidas sanitarias. Es un tema importante si consideramos que en el 2021 estarán en edad de votar cerca de 20 millones de ellos. Otra realidad que los acecha es la de los jóvenes y niños desaparecidos, y es que al menos 12.755 niños, niñas y adolescentes mexicanos de 0 a 17 años están desaparecidos, según cálculos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Todas las generaciones tienen una crisis o punto de quiebre, si tomamos en cuenta que los de la generación X, nacidos entre el 68 y a principios de los años 80, vivieron su crisis con la caída del muro de Berlín, y los millennials o generación Y vivieron la suya con la caída de las Torres Gemelas. Los centennials podrían estar transitando el gran trauma de su generación hoy en día.
Los Centennials no estaban preparados para esta crisis imprevisible, inimaginable e incierta, pero parecen tener herramientas para hacer frente a lo que viene, aunque se espera que el acceso a los trabajos con sueldos competitivos puede demorar de 3 a 5 años, lo que va a repercutir en las percepciones que se registran en las Afores y que en forma de cascada podrían ensombrecer su futuro. Después de ver esta cápsula, parece que el futuro no es muy alentador para las generaciones más jóvenes y menos con una crisis económica global ocasionada por la pandemia del coronavirus. ¿Cómo están imaginando el futuro después del COVID-19? Erly, por favor, un minuto. Pues la verdad a mí sí me tomó por sorpresa todo esto del coronavirus. Yo me encontraba trabajando y Dios mío, es impresionante que gente mayor no pueda entender algo tan fácil como es el uso de un cubrebocas, porque muchos necesitamos regresar a trabajar, dado a que de eso depende nuestro futuro. Yo estaba a punto de regresar a la universidad, estoy estudiando psicología y pues dado a todo esto que se ha estado dando no he podido regresar y la verdad estoy pues sí, muy preocupada por lo que vaya a pasar. Gracias, Erly. Ya me puse yo el cubrebocas, tienes toda la razón. Tomás. Pues sí, no, yo creo que otro dato que faltó ahí en el video es que pues muchas de estas generaciones o ya vivíamos con nuestras madres o tuvimos que regresar a vivir con nuestras madres y, o sea, y uno dice, pues, ¿a dónde va a ir uno, no? Y nos cargamos también con el hecho de que, aparte de cuidarnos a nosotros, tenemos que estar cuidando a las generaciones mayores porque son las más que pueden estar más afectadas, ¿no? Entonces yo creo que, pues, un poco se deja de lado a estas generaciones más jóvenes y les dicen, pues, ustedes cuídense solos, pero cuando el sistema no te está dando ningún tipo de herramienta para que uno pues pueda salir adelante. Mili Herrera, ¿cómo lo ves? Pues un poco sombrío, creo que como ya dijeron mis invitados, hay un vacío, ¿no? Como de apoyos o de seguridad laboral que muchas veces es cubierto a través de lazos afectivos, ya sea como por nuestras amistades, organizaciones comunitarias o la ayuda de nuestros papás y mamás, ¿no? Entonces, creo que la crisis de la pandemia solo aceleró muchas otras, entonces, pues van a seguir repercutiendo, ¿no? Como en el futuro, en nuestras esperanzas y también como en lo que se considera lo real y lo importante, ¿no? Hank, por favor, Alejandro. Sí, yo creo que va a ser una situación muy difícil por la que vamos a pasar pues prácticamente todas las generaciones, porque a todos nos está pegando y a nosotros como jóvenes que apenas estamos empezando en el mundo laboral, pues sí va a ser aún mucho más difícil salir de esta situación porque recuperarnos y que la economía esté estable, pues sí va a tardar algo de tiempo, ¿no? Entonces va a ser bastante difícil, pero pues trabajando y luchando por lo que queremos, vamos a poder salir. Bueno, vámonos un corte y regresamos más con esta mesa de diálogo en el Octágono. No tardamos nada. Gracias, estamos de vuelta aquí en el Octágono platicando con generaciones de centennials, millennials, jóvenes, como se quieran identificar. Déjenme ahora hablar de cada uno de ustedes. Quisiera hacerles algunas preguntas a cada uno. Me doy cuenta que cada quien abandera causas distintas, causas que hoy están más vigentes que nunca y que me parece importante comentar. Mili, tu trabajo está basado en la caricatura y en varias de tus obras tocas el tema de la diversidad de género. ¿Qué nos puedes contar de estas pinturas, Mili? Tú en tu cuenta personal te defines como trans. ¿Cómo observas la lucha por los derechos LGBTI en esta generación? ¿Crees que hay una generación con mayor aceptación hacia las personas, hacia la diversidad sexual, hacia las identidades de género, etcétera? ¿Está cambiando ese tema? ¿Cómo lo ves? No sé si creo que sí hay una mayor aceptación, pero también hay como más posiciones como radicalizadas, o sea, como cis definitivos y nos definitivos, ¿no?
Creo que hay como muchos avances en materia legislativa que han sido muchas veces pues por presiones que ha ejercido el colectivo, ¿no? A las distintas instancias de gobierno. De mi generación creo que sí hay mayor aceptación, o al menos no hay como una actitud agresiva como he escuchado que las hubo en generaciones anteriores. Puede que sea más bien una indiferencia a veces. Creo que hay como muchos colectivos, no sé, por ejemplo, yo apenas gané uno de Blue Diamond de Praz, que es un colectivo como feminista que ayuda como a llevar tratamientos a mujeres enfermas y también pues mujeres trans, ¿no? Creo que este tipo de como grupos que son o sea, formados por la propia iniciativa de la gente son los que pueden como que representar esta apertura. Creo que aún hay una labor enorme como de aceptación en muchos aspectos y ojalá como que se esté aceptando. También tiene que ver con la representatividad. Ahora ya hay más series, entonces se comienza a ver estos personajes como parte de la historia, como siempre fuimos desde épocas prehistóricas casi, ¿no? O sea, de que se entiende que el género no es binario, de que el sexo tampoco, porque hay personas intersexuales con ambas características. Y justo como mencionaban antes, mientras más textos y más información hay al respecto, pues este odio que antes era naturalizado o desprecio, cada vez se pone más como en crítica, ¿no? Y cada quien puede tomar mejor su decisión. Gracias, Mili. Early, recientemente un senador dijo que el machismo es el cáncer de México, aunque desgraciadamente lo dijo precisamente después de haber tenido una actitud terriblemente machista. Vamos a ver ese video para quienes no lo hayan visto. No soy machista, ni intolerante, al contrario. Veo en ustedes, siempre lo he dicho desde que leí el libro de David Noel, que el gran pecado capital de este país es el machismo, porque hace menos al 50% de nuestra población. Es un cáncer aún peor que la corrupción. Pero tengo que poner el ejemplo y me pondré a trabajar. No hay palabras, pero sí mucho trabajo. Verán en mí otro vocabulario, otra actitud y mucho más proactivo en estas causas. Y bueno, sobre episodios como este, Early ha hecho muy buenas parodias para ridiculizar este tipo de actitudes. Veamos este último video que hizo Early. No mames, ¿traes short? Pues ¿a dónde vas o qué? ¿O a quién le vas a enseñar? Esas mamás no, ¿eh? Si es así ahorita que no somos nada todavía, ¿te imaginas al rato que te quiera pedir que seas mi esposa? Pues si nada más te quiero para mí. Así debe de ser. Así por eso uno se casa. Cámbiate, güey. Cámbiate, por eso luego les faltan al respeto en la calle, ¿eh? Aparte ya sabes que tú estás acá bien. Entonces, pues ay. Sí, cámbiate, está bien, está bien. Te mando besos. Cuídate, preciosa. Nada más porque tus papás ya no nos dejaron ver, pero ahora que te tengan, no mames. Sabemos que el feminismo ha adquirido cada vez más fuerza y de manera frecuente cuestiona este tipo de actitudes que aún están muy presentes en la sociedad mexicana. Early, ¿qué opinas sobre el comentario que hizo el senador sobre toda esta historia que hemos visto los últimos días en las redes? ¿Por qué crees que el feminismo ha adquirido cada vez mayor visibilidad en estos tiempos y ya no pasan desapercibidas pues este tipo de declaraciones o este tipo de actitudes como la del senador Samuel García? Pues porque realmente creo que siempre tuvo que haber sido así, ¿no? Considero que la mujer es muy fuerte por sí sola y, y este comentario que hace el senador, la verdad, más allá de agarrarlo con broma y con sátira, creo que es algo bien importante que también las figuras públicas, como lo son él, tienen que cuidar mucho sus palabras a la hora de hablar y sobre todo sabiendo que viene una causa detrás de todo este movimiento, ¿no? Yo he escuchado millones de veces cómo juzgan, sentencian al movimiento, inclusive lo he mencionado en otros foros, que muchos piensan que el ser feminista es como una enfermedad venérea, ¿no? Cuando realmente ni siquiera saben de qué está hablando el movimiento, como en cualquier otro movimiento.
Entonces Tomás refleja toda esa ignorancia, cómo siempre hablamos de lo que desde donde creemos saber, cómo hablamos desde nuestra ideología, desde nuestras creencias, desde nuestro privilegio, desde nuestra realidad. Entonces, creo que sí la regó totalmente porque es una figura que pesa dentro de los medios, pero también a veces siento que hasta lo hacen al propósito porque como dentro de los medios no lo toman con la importancia que es, lo ven como que es algo que está de moda y eso les ayuda para darse más visibilidad, ¿no? Entonces, hice un video respecto a eso en son broma, pero no es nada más el senador, allá afuera hay miles de Tomases de cualquier clase haciendo ese tipo de comentarios hacia las mujeres y haciéndonos sentir cada día más incómodas, haciéndonos sin querer salir a la calle en vestido ahorita que estaba viendo mucho calor, porque estás enseñando pierna y pues eso está mal, ¿no? Entonces creo que es más allá. Perdóname, Erly, es que quisiera hacerle también una pregunta a Hank y se me están terminando ya los tiempos, pero Hank, tus videos se han hecho muy famosos en Facebook, en los cuales pues también sueles parodiar, en este caso, a los llamados whitexicans. Veamos este video donde contestas a un grupo de personas que describen lo que es ser un naco. Cosas que te hacen ser naco. Diles, Mar. Decir ira en vez de mira. Ya estás perdido. No hay nada más, es más, lo voy a decir a lo yucateco, no hay nada más güiro que usar una cadena más grande que una moneda de 10. No, pendejo. Pagar con monedas y usar ropa pirata es de nacos. No. Algo que te hace ser un naco es comer con la boca abierta. Chiflar cuando ves algo que te gusta o algo que te divierte. Ya los oíste, no lo hagas. Quiérete, rey. Hank, vemos en tu trabajo una preocupación muy clara por criticar estos aspectos de clasismo y racismo que caracterizan a un sector de la juventud, pero sin embargo hay otro sector de la juventud que ya no está dispuesto a aceptar este tipo de conductas. ¿Qué es lo que te inspira para hacer este tipo de crítica? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué nos puedes contar? Principalmente, bueno, yo no tenía idea de que iba a hacer este tipo de videos, pero la verdad, pues ahí navegando en Facebook, viendo, pues vi varias cosas que me ha tocado, bueno, lamentablemente he visto la diferencia de clases sociales que hay en todo lo que he vivido y hay personas que pues no saben bastante de la realidad que se vive día a día, que vive en México, ¿no? Y tal vez ellos estarán en su realidad y hay cosas que tal vez para uno como persona promedio, lo diría así, pues es muy común, a ellos les hacen cosas muy extraordinarias o cosas muy cosas de las que no tienen conocimiento. Entonces, yo creo que simplemente doy un punto de vista en base al humor y es eso lo que me motiva, ¿no? Que a la gente le gusta, la gente se siente identificada con eso y bueno, eso es todo. Claro, muchas gracias. Tomás, en tu caso, bueno, yo les pedí que me enviaran una semblanza de ustedes para este programa y tú escribiste, Tomás, tú lo escribiste. Tomás es un joven privilegiado con participaciones activas en la política, la cultura y el deporte y te definiste además como hombre blanco heterosexual. Y también pusiste algo que me gustó mucho, pusiste, cree en el uso de sus privilegios como mecanismo de abolición de los mismos. Explícame, por favor, por qué eres un privilegiado y cómo crees que deben usarse los privilegios. 1 minuto y medio, por favor. Pues bueno, desde que uno nace hombre en esta sociedad y si le sumas el hecho de ser blanco y de pertenecer a la misma clase que Hank critica en sus videos, pues te das cuenta de que tienes muchísimos privilegios que te hacen la vida todos los días muchísimo más fácil. Y bueno, regresando al ejemplo de Samuel García, es alguien que, él es el ejemplo claro, ¿no? Es alguien de ese mismo, de ese mismo lugar que nunca se ha realmente cuestionado nada de dónde está. O sea, por eso él en su misma manifestación que quiso hacer para clausurar por temas ambientales la refinería de Cadereyta, llega con una Jeep
blindada de 8 cilindros, o le dice a su pareja que baje la pierna, que parece una cualquiera. Pues ese tipo de actitudes es de gente de que pues, nunca realmente se ha cuestionado el lugar donde está parada y cómo su posición le está haciendo cada vez las cosas más difíciles a las demás personas. Entonces yo dije, bueno, pues si yo formo parte de ese mismo contexto, pues por lo menos empezar a identificar esos beneficios que yo tengo, pero no solamente para decir, ok, ya los vi, estos son mis beneficios, chido. No, decir, ok, el hecho de que uno los reconozca y trabaje para que para las siguientes generaciones o la persona de al otro día no tenga por qué vivir en una sociedad donde otra persona que es de ya sea blanca o de otro nivel social tenga las cosas muchísimo más fáciles y esta persona todo sea más difícil para ella. Pues muchas gracias, Tomás, y gracias también a Hank, Milly, Early. Ahí ustedes pueden buscar las cosas que hacen en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Están muy accesibles y valen mucho la pena. Gracias de verdad por participar de esta plática.